revisar si están interesados en ello. Vamos a partir entonces con un video que tenía del block caving. Así que vamos a partir con ello. Este es el video. Si no lo ven, me avisan. No tiene sonido, así que más que nada es visual. Ahí tenemos una rampa entonces. Es un yacimiento masivo que requiere de mucha preparación, como ustedes están viendo. Se está haciendo la galería de producción. Ahí tenemos la galería de hundimiento. Cubren todo el área. Ahí está el sistema de zanja de Henderson. La explotación por panel cable entonces indica preparar toda el área para iniciar la explotación en retroceso. Este sistema se llama panel cable con hundimiento previo. Pongan atención a la construcción de la zanja, por favor. Todas se hacen iguales. Chimenea, building hole, drenadores no tapa.
un equipo por calle. Eso no se puede hacer, muy peligroso. A medida que se va extrayendo el mineral, se va quebrajando y sigue subiendo. Y el mineral entonces se sigue quebrando. ¿Alguien que me diga si lo vieron bien el video de las niñas que están presentes? Sí, profe, se vio bien. Ya lo vamos a repetir, a pesar de que hay pocos alumnos, hay 6 personas. Lo vamos a repetir. Pongan mucha atención, porque este es el sistema de block caving, block caving, panel caving, donde se socava la base del caserón, del block o del panel, y posteriormente se produce el hundimiento. Bueno, lo último que se hace entonces es la socavación.
Construcción de las franjas. Bueno, ese era
Entonces vamos a ir al curso ahora, a la materia, desarrollos verticales. Entonces tenemos que ampliar esto. Ahí sí. Bueno, estábamos viendo el panel Kevin, entonces. Aquí tenemos la tarea 2 del panel, del globo panel. Estábamos viendo acceso, vocablo, extracción vertical, operación unitaria. No me deja entrar ahí. Iniciar entonces ayuda este curso metro. Estoy buscando el panel, por si acaso. Me quiere llevar ahí. Iniciar el oblicuo, ¿no? Ayuda, curso. ¿Por qué no quiere ir ahí ahora? Vamos a ir abajo, a ver si puedo empujar eso. Bueno, acá está el panel. Entonces, está abriendo. Tenemos el panel, entonces vamos a ver, a avanzar a donde quedamos. Después revisamos. Panel Kevin con botón mecánico, panel Kevin tradicional. Ya, entonces, compartir. ¿Se ve bien esa lámina? ¿Anaís? No, profe, no se ve. Ah, ya. Se ve el Moodle. O sea, virtual. Ya. Ahí Entonces, sí. ahí, compartir. Ahora sí. Ya. Entonces tenemos nuevas variantes del panel Kevin. Lo que estábamos viendo antes, bueno, en la lámina la vamos a ver entera, mejor ahí. Admitir. Entonces tenemos la mover página completa. Ahí sí. Bueno, lo que ya hemos visto antes tenía que ver con el block caving, o sea, panel caving tradicional. Lo que vimos nosotros en realidad en el video fue una combinación de panel caving con panel caving con hundimiento previo. Ya vamos a explicar esa diferencia. Así se partió en realidad el panel caving, tomando áreas completas, ¿no es cierto? Aplicando su sistema tradicional, galería de producción, galería de hundimiento y las zanjas respectivas. Entonces, estas zanjas van ubicadas, en este caso, paralelas a la galería zanja. Y lo que se ve desde este lado, ¿no es cierto?, sería un cuadrado prácticamente, dado estos dos vértices que se unen. El panel Kevin entonces termina con todo el trabajo previo, ¿no es cierto?, de preparación, desarrollos que hay bajo estas zonas de explotación, con la socavación. La socavación consiste en perforar, tronar hacia la zanja, hacia ambas zanjas. La mitad, si ustedes ven, está cubriendo la mitad de la zanja izquierda y la mitad de la derecha, de tal manera de generar un fracturamiento de la roca aquí en este punto y permitir que el material baje por gravedad, ¿no es cierto?, a esta zanja para reflexionarlo. A veces cuesta imaginar cómo se colapsa todo este terreno, pero
es así, funciona. Entonces, además, digamos, esto funciona a partir de sectores, o sea, no es que se parte por el medio, sino que se parte por la esquina. El hundimiento entonces tiene sus características principales. Ya lo vamos a ir tratando de aclarar todos esos puntos. Entonces acá tenemos como el funcionamiento tradicional del método. Una vez tronado entonces la zona de socavación, el material fracturado se va sacando, ¿no es cierto?, por la galería zanja y comienza ahí finalmente el hundimiento. Y de ahí ya no queda nada más que hacer. Se termina en el panel tradicional con el fracturamiento de la roca, ¿no es cierto?, de la zona de socavación. Y después ya comienza el viaje, ¿no es cierto?, de fracturar, ¿no es cierto?, a medida que se va extrayendo el mineral, se va fracturando la roca del hundimiento, de la zona de hundimiento y se va canalizando por los niveles inferiores. Entonces, como les he contado, esta lámina corresponde al sistema antiguo. Esto se eliminó y se trasladó a este punto. O sea, aquí había una reducción de tamaño con parrillas, con picadores, y eso se trasladó a este punto. De tal manera que se acortó la diferencia de altura que hay entre el nivel de producción y el nivel de transporte. Bueno, aquí se ve el trabajo, entonces, como ustedes ven, el secreto de la zanja consiste en hacer primero la construcción, una chimenea central, y luego en etapas, con perforaciones controladas, ¿no es cierto?, se va construyendo hasta que finalmente se le da forma a la zanja. No se puede tronar completamente todo esto porque no hay espacio para absorber ese cambio de volumen. Entonces se va tronando en etapa y se va sacando un poco de mineral hasta que permite que se pueda tronar completo. Este bloque entonces es el característico, que se repite uno al lado del otro, y de ahí del nivel de hundimiento, después la zona de socavación, hacia arriba ya puede haber una cantidad importante de metros que se va a hundir. Aquí vemos entonces el diseño de la tronadura, de la zanja, que pasa a ser como la más importante, la recepción del mineral y la socavación final. Porque hacia abajo solamente tenemos desarrollo. Estos desarrollos se hacen inicialmente, antes de, ¿por qué? Porque cuando se llega a la etapa de hundimiento, de fracturamiento de la zona de socavación, ya no hay nada más que hacer. Se supone que termina el trabajo. Aquí vemos entonces nuestra zanja. Está construida, ¿cómo se construyó? En planos verticales, ¿no es cierto? Primero una chimenea central, con barrenadura en los costados, ¿no es cierto? Y después en planos verticales hacia la caverna que se genera en el medio. Entonces permite que el material vaya saliendo lentamente. Y aquí están los consumos de explosivos que se gastan, ¿no es cierto?, en construir un diagrama de disparo de 2,5 pulgadas. Ahí tenemos 2,5 pulgadas. El Warden, 2 metros. Ustedes ven que no es mucho lo que se separa. 2 metros, entonces van a parar, y llaman los mineros. Este diagrama de disparo se va repitiendo cada 2 metros. Espaciamiento, entonces, 2,7. ¿Qué es lo que es el espaciamiento? Entonces, la separación en el fondo del barreno, 2,7. Barrenadura específica, entonces, la barrenadura específica, ¿qué significa eso? La cantidad de metros perforados, ¿no es cierto?, por cada metro cúbico de roca removida. La barrenadura específica se refiere entonces a la cantidad de metros. Se suman todos los metros de perforación perforados, eso da una cantidad de metros y se mide por la cantidad de roca removida. Y eso nos da una barrenadura específica, un factor. Así como tenemos el factor de carga, tenemos un factor de barrenadura. Volumen arrancado, entonces, 992 metros cúbicos, cantidad de explosivos, densidad lineal de carga, total cargado, ¿no es cierto? Aparece un número ahí de 234 metros. La construcción de zanja, que pasa a ser al final una de las tareas más importantes en la etapa de conclusión de los trabajos. La chimenea entonces se puede hacer en central, como aparece acá, o por la pared de la zanja. Esta vista es del lado de la galería zanja, y esta vista de acá visto desde la galería de producción.
Entonces se sube con la chimenea y posteriormente con barranadura apuntando hacia la chimenea, ¿no es cierto?, en esa dirección, generando una especie de caverna, ¿no es cierto?, un espacio, ¿no es cierto?, donde se pueda absorber los cambios de volumen que van a ir generando las tronaduras paralelas, como aparecen acá. Estos son los planos verticales que van a apuntar hacia esa grieta que se genera artificialmente. Bueno, acá tenemos las distintas formas, ¿no es cierto? Está la chimenea en una caja de la zanja y después las tronaduras van a ir avanzando. Esto es la parte del centro. Esta parte del centro se está haciendo de esa manera. Y después se completa con perforación radial, ¿no es cierto? Desde la galería zanja, pero en planos verticales. Entonces, este diagrama que aparece acá, ¿cierto? Este diagrama que está acá, aparece de esa forma. Bueno, aquí vemos entonces la construcción de la zanja. Primero el centro, ¿no es cierto?, en etapas, con su chimenea central, y después con barranadura hacia el centro. La chimenea, la grieta entonces que está ahí, o acá, ¿no es cierto?, lo que indica es que tenemos que perforar en etapas, no hay formas de construirlo de una sola vez. Ahí vemos entonces, esto se ha simplificado, esta galería de transporte se movió, ¿no es cierto?, a este lado, para que el material bajara por gravedad y convergiera con la galería de producción que está al otro lado, para que baje en esa dirección y pueda alimentar un sistema de transporte. Porque se eliminó esto. Ya les contaba que este sistema de picado, que inicialmente en el diseño original estaba ahí, se trasladó a ese punto, entonces prácticamente se hace una galería más corta para llegar a este punto. Acá tenemos entonces nuestra zanja, ya recepcionando material, con su barranadura, desapareciendo los problemas ¿no es cierto?, del trabajo minero. Aquí está la malla receptora de material, ¿cierto?, las bateas también le llaman. Tenemos nuestra galería de producción y la galería zanja, ¿no es cierto?, que permite el acceso para poder traer el material. Aquí está el crown pillar, entonces crown pillar se le llama al pilar, ¿cierto?, que protege la galería de producción, ¿cierto?, del hundimiento. O sea, queda totalmente protegida, de tal manera que el material llegue acá, ¿cierto?, y este permanezca años. Ustedes vieron ahí todo el trabajo que se hace de preparación, que puede llevar años en preparar eso primero, y luego el proceso de extracción también es bastante largo, debido a que la altura, ¿no es cierto?, y la extracción del mineral no se hace, o sea, se va extrayendo con los equipos con los SCOOP, que tienen un programa, tienen una carta de tiraje, un programa de cuánto tienen que extraer de cada uno para que esto baje lo más parejo posible. Entonces acá tenemos la zanja. Aquí se puede, cuando está en mayor profundidad, se puede agregar otra galería de hundimiento, más que nada para facilitar el fracturamiento de la roca en la zona socavación. Hay distintos diseños. Hay un memorista que se tituló acá en la universidad, ¿cierto?, estudiando cuál era la mejor posición de la galería zanja, si era paralelo a la galería producción, a la galería zanja, una combinación de ellas. Finalmente se ha seguido con el sistema tradicional, que es este que está acá. Bueno, ahí se aprecian otras tomas, extracción del mineral, entonces. Este es un punto de extracción. Entonces, de aquí hacia arriba hay 200 y tantos metros de material que se va a ir hundiendo y la presión que genera en esta zona obliga a que tengamos que reforzar todo esto. Aquí hay unos verdaderos muros de concreto, hormigón armado, ¿cierto?, fierro que le han colocado acá para que pueda resistir la deformación que genera el peso, la roca, presionando sobre estos puntos. Aquí tenemos entonces, se ponen en el piso rieles para que el equipo pueda ingresar sin enterrarse, tomar el material y llevarlo a los puntos de vaciado. Aquí, a pesar del agua, ¿no es cierto?, porque esta agua viene los de hielo. Recuerden, si están en el caso del teniente, estas fotos del teniente,
está la nieve, ¿no es cierto?, en la alta cordillera, y no solamente el mineral es el que baja, sino también baja el agua. Y esta agua, no crean que no es beneficiosa, va lixiviando la roca y trae cobre. Así que también hay una extracción, ¿cierto?, de soluciones, ¿cierto?, de acá para poder recobrar algo de cobre. Bueno, aquí ya están los diseños, distintos diseños. Ya vimos que siempre toda el área, todo el panel está rodeado de galerías para abordar la mayor extracción de mineral posible. Otro diseño, entonces, pero todos más o menos igual. El panel Kelvin con buchero mecánico, entonces, como les conté en la sesión anterior, se aplicó en roca secundaria en la mina El Salvador. La mina El Salvador, entonces, lo que se planteó ahí fue tener galerías de producción perpendicular a las galerías zanja. Aquí aparecen cortadas, ¿no es cierto?, como que son independientes cada una, pero en la práctica, en el caso de El Salvador, fue de esa manera, todas continuas. Una foto continua. Entonces tenemos nuestra galería de producción y nuestra galería zanja, ahora perpendicular. Y por cada galería zanja, entonces, la diferencia es que esta no es roca primaria, sino que es roca secundaria. Como roca secundaria, tiene características de la roca fractura bastante más fina, y por lo tanto se trata de utilizar el sistema antiguo, que es a través de piques de buitres, ¿no es cierto?, y piques inclinados para bajar hasta los niveles de producción. Aquí tenemos nuestro sistema, entonces, el tema de la socavación, de la construcción de labores mineras, ¿no es cierto?, estas labores, el sistema de traspaso material hacia abajo, todo sigue igual. El hundimiento, o sea, aquí en el fracturamiento y hundimiento de la roca, todo sigue igual. Lo único que cambia, ¿no es cierto?, es que en el nivel de producción, en vez de que haya un equipo que vaya a sacar material, hay un pique, ¿no es cierto?, que lleva el material hacia los niveles inferiores. Entonces aquí vemos las buitras. Vemos las buitras, entonces, que van a capturar todo el material que baja de la zanja, ¿no es cierto? Aquí se produce un deslizamiento que baja hacia los niveles inferiores. Bueno, acá vemos una vista en planta, entonces, donde aparece con martillos picadores una foto del Salvador, perdón. Entonces ahí tenemos los piques que van a permitir el traspaso material hacia el nivel inferior. Entonces, si ustedes ven, aquí está la zanja. La zanja está aquí arriba, entonces, ahí está la zanja. Y el material va a bajar ahora por gravedad hacia los niveles inferiores hasta llegar al nivel de transporte. Entonces, este sistema lo aplicaron porque era, bueno, estaban trabajando con este sistema, lo conocían mucho. A los ingenieros les cuesta cambiar demasiado los sistemas de explotación. Bueno, aquí vemos entonces nuestra zanja llena, ¿no es cierto? Y el material comienza a bajar por gravedad. Aquí hay una parrilla entonces donde un martillo picador, por eso se llama butrero mecánico, un picador se encarga de reducir de tamaño y bajar hacia los niveles inferiores. Ahí vemos el picador. Entonces estos generalmente son montados sobre neumáticos porque para que puedan ir a cada una de las zanjas, son muchas las zanjas y los puntos de picado para ir reduciendo de tamaño. Acá está la vista en planta de la parrilla y el lugar donde estaría el equipo instalado para reducir de tamaño. Bueno, este es el esquema tradicional. Entonces, parte del material, ¿no es cierto?, baja por esta zona, ¿no es cierto? Aquí estaría la parrilla, el picador, rompiendo el material. Ahí estaría el picador con algunas características, ¿no es cierto?, particulares. Y aquí hemos quedado el otro día, ¿no es cierto?, nuevas variantes. ¿Qué es lo que ocurría? Le había contado yo que producto de las presiones, a medida que se fue profundizando la mina, se produjo una destrucción de toda la zona desarrollada, preparada para extraer el mineral. Y hubo que entrar en reparaciones, lo que provocó grandes costos de mantención y riesgo para las personas, debido a que reparar una galería que está fracturada, que está, ¿no es cierto?, colapsada, es realmente complicado, lento, de alto costo y peligroso.
y también estos problemas, ¿no es cierto?, generaron atraso. Estos atrasos, entonces, empezaron a generar problemas de cumplimiento de producción. Entonces, la Armen 3, que es esta lámina que vamos a mostrar acá, ahí, entonces aquí vemos que a medida que se fue profundizando la mina, las presiones se fueron empezando a proyectar hacia adelante cada vez más, y empezó a dañar las labores que tenían ya construidas los ingenieros, todo lo que es la galería, y esto se proyectaba hasta casi 80 metros hacia adelante. Entonces hubo que modificar el sistema, o sea, ya los atrasos en producción, los gastos en mantención y los riesgos para la gente, estar reparando galerías, hizo que se modificaran, los ingenieros pensaran en nuevos métodos. Y ese método entonces fue primero hundimiento previo y hundimiento avanzado. En el video se combina la variante tradicional con el hundimiento previo. Lo que vieron ustedes, hay una parte. Y donde se aprecia eso, que primero se hundió y después se construyó la zanja. En el sistema tradicional, primero se construye la zanja y luego se produce el hundimiento. Bueno, este era el sistema tradicional, entonces se iba avanzando, se tenía preparado, ¿no es cierto? Había una zona de seguridad de 70 metros, 80 metros aproximadamente, totalmente preparado para entrar en producción, ¿no es cierto?, completando las zanjas pendientes solamente, y el desarrollo, ¿no es cierto?, todo esto en retroceso, ¿eh? No hay que olvidar de que el trabajo minero en este método se va hundiendo, venimos en retroceso. Entramos a la zona de explotación, ¿cierto? El hundimiento se está produciendo por acá, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando, retrocediendo, preparando nuevas zonas, hundiendo, ¿cierto? Este es el nivel de hundimiento y nivel de producción. A medida que se va hundiendo, entonces se va abandonando la zona, pero se va sacando el mineral por abajo. Eso hay que tenerlo muy claro. Borrar todo. Entonces, el sistema tradicional funcionaba de esta manera. Se hundía, se tenía todo preparado y después, al final, en la última etapa, se hacía la zona de socavación. Y se hundía y se iba avanzando, preparando nuevas áreas, de acuerdo al plan de extracción, de acuerdo a la cartilla de tiraje. Desarrollo, entonces, de galerías en niveles de producción y hundimiento, normal. La apertura de zanja, ¿no es cierto?, a medida que se van necesitando. Y procesos de extracción. Obviamente la tronadura de hundimiento es la zona de socavación. Entonces tenemos acá cuál fue el cambio que se hizo, ¿no es cierto? Este es el sistema convencional, panel Kevin con hundimiento convencional, entonces estaba todo preparado. Teníamos las galerías de producción, las galerías zanja, las zanjas en actividad, y se iban preparando terminando la preparación de zanja a medida que se venía avanzando. Y este es el bloque que se iba hundiendo. Pero esta presión, este cerro, ¿no es cierto?, empezó a proyectarse adelante, generando todos los años, y hubo que modificarlo. Entonces esta es la zona hundida, galería de hundimiento, el proceso avanzaba en condiciones normales, pero hay una tasa de socavación, geometría de la socavación, etcétera, todo lo que hacen los mineros habitualmente en este proceso. Hundimiento convencional, entonces, significa que las presiones iban avanzando hacia adelante, pero con mínimos daños. Hasta que, con la profundidad, esto empezó a cambiar. Y los daños en la galería, atrasos en la producción, obligan a generar este cambio. ¿Cuál es el cambio? Panel Kevin con hundimiento previo. ¿Cierto? Si ustedes ven, se paraliza el avance en las galerías de desarrollo como están acá. O sea, habían unas pocas galerías, no todas, porque acuérdense que hay que entrar de este lado hacia el fondo. Aquí vamos en retroceso. Entonces, todo lo que estaba preparado, ¿no es cierto?, la galería zanja, galería de producción, no estaban completamente listas. Y tampoco las zanjas. Había muy poco. ¿Y en qué consistía entonces? En hundir arriba 80 metros aproximadamente. O sea, los mismos 80 metros que estaban generando problemas, se hundía. Entonces, al hundir esto, primero que es un trabajo realmente laborioso,
generaba hundimiento, porque todo este material, primero hay que hacer galería aquí arriba. O sea, aparte de la galería de hundimiento, hay que hacer comunicación entre las labores para generar espacio, ¿no es cierto?, para que el fracturamiento de la roca tenga donde alojarse. Y eso es un poco lento. Entonces, la parte de hundimiento estaba muy avanzada, ¿no es cierto?, con respecto a el nivel de producción. Antes, en el sistema tradicional, el hundimiento venía acá, ahora se traslada adelante. ¿Y qué pasó entonces? Que al no tener las labores aquí preparadas, listas entonces, y hundir primero, se soluciona el problema. Desarrollo de galería a nivel de hundimiento completo. El proceso de socavación también adelantado, 80 metros con respecto al nivel de producción. Desarrollo de galería en el nivel de producción atrasado, obviamente está incompleto. Y las aperturas de zanja que ustedes ven también iban muy encima en realidad. Este esquema que idearon los ingenieros soluciona el problema de galerías. Ya se elimina el problema de costos de mantención, ya no hay que estar haciendo reparaciones grandes, etc. Pero el que falten estas galerías, entonces, hizo que también la producción fuera quedando atrás. Entonces, preparar todo esto con galerías que son avances lentos, ¿no es cierto? Diariamente se va avanzando metros galerías, aunque hubiera mucha gente trabajando en estos sectores, igual no dieron abasto. Entonces empezó a haber atraso en la galería, en el proceso productivo. O sea, se había solucionado un problema que era la mantención de galería, los costos, todo eso, pero la producción siguió débil, ¿no es cierto? No incumplimiento por el problema de que estos trabajos de desarrollo no se habían completado. Entonces, lo principal es conocer que aquí se adelantó 80 metros el hundimiento, arriba, en su sector. Entonces, esto obligó a trabajos de perforación, tronadura. ¿Cómo se hacía el hundimiento? En perforación y tronadura. Como tenían las galerías de hundimiento listas, hubo que hacer cruzados, ¿no es cierto?, para que pudieran absorber los cambios de volumen. Bueno, ahí tenemos entonces el problema. Se había preparado algunas galerías solamente, algunas galerías zanjas, entonces, pero todo el sistema acá estaba sin preparar. Y eso genera los atrasos. Hacer todas estas galerías que están acá y las galerías zanjas y zanjas generó un atraso importante. El acceso, ustedes saben, desde este lado hacia adentro. Y acá están los niveles de producción, ¿no es cierto?, que ya están listos. Entonces el panel que en conocimiento previo solucionó solamente un problema, que era el problema de mantención de galería. Entonces, este es el sistema. El hundimiento previo, entonces, ¿qué es lo que hizo? Que las presiones que estaban aquí generando y que estaban afectando toda esta zona se proyectaran más adelante. Y como aquí no había galería, no pasaba nada. Así que se solucionó ese problema con el hundimiento previo. Ahí están las zanjas, ¿no es cierto? Pero esto estaba atrasado, atraso en producción. Importante porque la producción es la que importa finalmente. Aquí entonces queda claramente, se soluciona el problema de mantención de galería. No hay problema de galería. Obviamente porque no están hechas. Si no está hecho, entonces el costo no puede haber costo de mantención. Bueno, entonces este problema de producción entonces se buscó una solución ya a esta parte ahora, la parte de la producción. ¿Qué es lo que se hizo? El panel que con hundimiento avanzado entonces se restringe, de 80 se baja a 60 metros, se llega a 50 metros avanzado. O sea, esto de fortificación definitiva no hay que confundirlo. La fortificación definitiva en el proceso de explotación se hacía posterior a los desarrollos. En cambio ahora se hace conjunto con los desarrollos. A medida que el desarrollo se prepara, ¿no es cierto?, se hace la fortificación definitiva. Y eso permitió de que estos 50 metros siguientes se absorbiera las presiones. O sea, la presión que había hacia adelante, ¿no es cierto?, fuera de los 60 metros hundidos. Ya los 60 metros hundidos están dando protección. Pero las presiones que seguían hacia adelante se controlaban con una fortificación definitiva que el desarrollo inicialmente no se hacía con fortificación definitiva.
Ahora se hace desde un principio, en la etapa de preparación, se pone la fortificación definitiva. Y eso permite que los niveles de producción y niveles de hundimiento vayan nuevamente a la par. Y las zanjas, ¿no es cierto?, se pueden ir construyendo inmediatamente en cerro. El hundimiento avanzado soluciona el problema 2, que era de producción. De esa manera, entonces, podemos ver, con hundimiento avanzado, panel Kevin, entonces, que teníamos esa forma con hundimiento previo, a una solución avanzada de tener fortificación definitiva. Ahí están los tres casos, entonces. Este era lo tradicional. Panel Kevin tradicional, entonces teníamos el hundimiento y a todos los desarrollos que están ahí. Ustedes ven esos desarrollos, están igual acá, abajo. No se pusieron las galerías correspondientes, pero está el proceso. Entonces, aquí con los 60 metros hundidos previamente, permitió que las zanjas se fueran construyendo sin problema y las galerías de zanja también. Entonces, se soluciona el problema. Aquí, si ustedes ven, se cortó esto. Esto que está aquí no está en las galerías de producción. Y eso se soluciona con el hundimiento avanzado. Entonces, inicialmente se hundieron 80 metros y luego se redujo a 60, pero con fortificación definitiva desde inicio. O sea, en la etapa de preparación se hace la fortificación definitiva. Antiguamente se hacía posteriormente. Aquí, por ejemplo, la fortificación definitiva sigue haciendo al final. ¿Cierto? Aquí dice fortificación definitiva. Sigue haciendo al final, después ya que se han hecho los desarrollos, todo tranquilo. Pero aquí no, aquí va adelantado la fortificación definitiva con respecto al área de hundimiento. Bueno, ese es el cambio que se hizo entonces. Esto, obviamente este costo es más barato que este sistema. Y este sistema es más barato que el costo avanzado. O sea, que el hundimiento avanzado. Los procesos se han ido incrementando. Por ejemplo, los Kevin era más barato, ¿no es cierto?, que el panel Kevin tradicional. Y así se ha ido aumentando los costos porque la roca, a medida que se profundiza, ¿no es cierto?, tiene mayor dureza, mayor competencia. Entonces, bueno, aquí hay otro monito que explica más o menos lo mismo, cómo se fue resolviendo el problema de explotación. ¿Qué comentarios se pueden hacer? Diferencias principales, por ejemplo, desarrollo de galería de producción, su excavación previa, menor daño en la galería de producción, menor fortificación en la galería de producción, menor mantención de galerías de producción y mayor disponibilidad, producción de esfuerzo de 90 megapascal a 20 megapascal con la fortificación, ¿no es cierto?, definitiva desde un principio y también con el hundimiento previo. Bueno, esa es la situación, ¿cierto? Esto se logró después del hundimiento avanzado. Con el hundimiento avanzado los puntos de extracción se pudieron trabajar sin problema. Y esto está ocurriendo en la etapa de panel Kevin tradicional. Entonces, se nota este daño que aquí no se podía trabajar. Estos son recursos importantes que se invierten, ¿no es cierto?, y que no logran, ¿no es cierto?, devolver, ¿no es cierto?, a través de mantenerse la sección abierta. Efecto de la menestrés sobre las viseras de los marcos metálicos en los puntos de extracción. Entonces, se pasó de este punto, de este problema en el panel Kevin tradicional a una situación mucho más controlada. Bueno, ese era el panel Kevin. Entonces, no sé, este es más o menos es toda la materia que abarca el block Kevin, panel Kevin, que lo hemos visto prácticamente en 3 sesiones. Entonces, la situación de preparación, ¿no es cierto?, de la base de la explotación no modificó mucho, ¿cierto? Solamente se cambió de un sistema panel Kevin tradicional, ¿no es cierto?, a un hundimiento avanzado solamente en hundir primero. Pero la base entonces de todo el traslado del material hacia las minas, ¿no es cierto?, hacia el transporte principal, no varió mucho. Todo el trabajo de modificaciones que se hicieron fue en el nivel de hundimiento.
y la galería de producción, que se tuvo que fortificar en forma definitiva desde un principio. Bueno, vamos a repetir un poco esto para terminar, ¿no es cierto?, esta parte. Esto era lo tradicional, ¿no es cierto?, que todo el trabajo se construía de abajo hacia arriba. Primero los niveles de transporte, luego los niveles de producción, ¿no es cierto?, y también las labores que van a permitir el traspaso del mineral desde los niveles de producción a los niveles de transporte. Y finalmente entonces se terminaba con la socavación. Entonces acá teníamos en paralelo la galería de producción y la galería de hundimiento. El hundimiento entonces comenzaba en un extremo, eso no lo hemos explicado, traté de explicarlo al principio, pero vamos a repetirlo en la tarea en realidad, cuando veamos la tarea. Tenemos los 70 metros entonces acá y podemos avanzar sin problema. 70 metros más o menos era lo que se tenía preparado, listo para entrar en producción. Solamente faltando las zanjas que siguen construyendo al final. El panel con hundimiento convencional, entonces avanzaba todo más o menos preparado y solamente faltaban las zanjas para poder ir construyendo, que no tenía sentido tener tanta zanja abierta si no iban a entrar en producción. Ahí tenemos el avance de la explotación, entonces todo funcionaba más o menos normal, con su hundimiento, que las presiones eran relativamente controladas hasta que los niveles inferiores, ¿no es cierto?, a medida que se profundizó la mina, aparecen nuevos niveles, las presiones van cambiando y van generando múltiples daños, daño a la galería, atraso en la producción. Y eso hizo que los ingenieros pensaran en una solución, para eso están los ingenieros, para pensar, ¿cierto?, en dar una respuesta satisfactoria a estos problemas. No se podía seguir con los daños en las galerías, ¿no es cierto?, con altos costos de mantención y con riesgo para el personal. Y lo peor es que el atraso en la producción significa cambios de jefatura. Así que se diseña entonces el hundimiento previo. El hundimiento previo, dicen los ingenieros, lo que tenemos que hacer entonces, hundir primero. Y se hunden 80 metros en la parte superior, está todo preparado en los niveles de hundimiento, solamente hay que hacer labores perpendiculares a la zona, a la galería de hundimiento, ¿no es cierto? En el nivel de hundimiento se hacían galerías perpendiculares. A ver, ¿qué es lo que se hacía en ese nivel? Borrar, no es borrar. Tenemos dibujar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de, en este nivel, ¿qué es lo que se hacía? Tenían muchas galerías, voy a hacer eso que está ahí, tenían muchas galerías de hundimiento, cada 30 metros más o menos, que es lo que se va haciendo. Entonces, cuando esto se hacía al final, el material bajaba por gravedad, ¿no es cierto? Cuando esto se hacía al final, el material que salía del hundimiento se bajaba por la zanja y no tenía problema. Ahora lo que se quiere es hundir primero esto que está acá. Entonces, lo que se quiere es hundir, y esa era nuestra galería. Entonces, lo que hay entre medio eran zanjas, esas zanjas entonces eran las que recepcionaban el material que salía del hundimiento, de la fracturación, de la socavación. Entonces, ahora lo que se quiere es hundir ahí. Entonces tenían que hacer labores. En labores, entonces aquí tenían que hacer labores acá arriba, perpendiculares, para que estas galerías, ¿no es cierto?, absorbieran el cambio de volumen. O sea, había que sacar el material, una parte, con los scoops, ¿cierto? Había que tener piques preparados para que el material bajara hacia gravedad. Entonces, habían galerías que se hacían en sentido contrario en el nivel de hundimiento. Y eso había que perforarlo, tronarlo. Aquí entonces hacían perforaciones, ahí aparecía en el video esa situación. Se perforaban hacia los lados, ¿cierto? Y también hacia el techo. Entonces, estas galerías que estaban acá al medio, ¿cierto?, eran las que finalmente iban absorbiendo el cambio de volumen. La hice llena, pero se supone que son cruzados, que están en todo esto en este nivel. Y también al techo, o sea, las galerías, ¿no es cierto?, estaban construidas de esa manera,
y se perforaba hacia el techo entonces y también hacia los lados. Todo este hundimiento entonces, este cambio de volumen que aumentaba el área un 40% aproximadamente, tenía que ser absorbido por esta estocada. Por eso había que construir labores tanto horizontales con respecto a la galería de hundimiento, para que el fracturamiento de la roca, el nivel de hundimiento, tuviera un espacio donde alojarse. Y ahí quedaba todo eso fracturado. Entonces este hundimiento era un trabajo realmente laborioso que era importante tenerlo presente. Entonces prácticamente teníamos galerías de ese tipo. Entonces ahí, cruzado, entonces las tronaduras venían más juntas en realidad. Tenían un diseño entonces que abarcaba todo eso que está ahí. Entonces las tronaduras que estaban acá apuntaban hacia ese espacio abierto que dejaba esa galería. Esa galería que está ahí, que era bastante grande, las tronaduras entonces avanzaban en esa dirección y en la otra dirección. Y también, digamos, tronando el techo, para que el material quedara fracturado ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven al final, después que se ha hecho el hundimiento, se hace recién la zanja. No hay por dónde bajar el material que está acá, el cambio de volumen, para abajo. Entonces hay que tener pique habilitado, ¿no es cierto? Y scoop, que pudieran ir sacando un poco de material, ¿no es cierto? Primero para hacer los cruzados y segundo para poder tener, ¿no es cierto?, más espacio libre para que el cambio de volumen de la tronadura fuera absorbido. Entonces era un trabajo realmente complicado, porque esto se hacía primero y después lo otro. Antiguamente no era problema, porque íbamos subiendo, ¿no es cierto?, en el tradicional, íbamos subiendo con las labores y se hacían primero las zanjas y luego la socavación, y el material bajaba de la socavación hacia abajo, como lo vimos en esta parte, como lo vimos en esta parte, recordando un poco aquí. Si se fijan ustedes en esta parte, uno ve, el trabajo viene de abajo hacia arriba. Primero la zanja y finalmente el hundimiento, o sea, el hundimiento, la socavación. En cambio, en el otro método había que hacer este hundimiento primero y luego la zanja. Y luego la zanja. Porque si no, si no volvían el mismo problema anterior. Entonces eso es lo que hay que tener presente. Que el hundimiento entonces requiere ese cambio de volumen, tiene que ser absorbido por algo. Aquí estamos. Entonces, este es el hundimiento previo, entonces, ahí estamos. Toda la zona de socavación había que hacerla primero. Y eso significó un gran trabajo, por eso que aumentaron los costos. Ahí se nota el hundimiento previo, entonces, que faltan galerías que construir, faltan galerías zanja, galerías de producción. Y la solución definitiva volvió entonces con el hundimiento avanzado. Hundimiento entonces, hundiendo menos, en realidad menos metros, 20 metros menos que en el caso anterior. Sin embargo, esta fortificación definitiva se hacía junto con el desarrollo. El desarrollo con la etapa de preparación, ¿cierto? O desarrollo, aquí le llaman desarrollo, pero es preparación. La fortificación ya venía definida antes de, ¿no es cierto?, generar todo este trabajo de hundimiento. Entonces la fortificación definitiva va avanzada con respecto al hundimiento 50 metros. 50 metros que ahí indican los 50 metros. Y bueno, ahí se resuelve el problema. Entonces, vamos a ir a revisar la tarea ahora. A iniciar el curso de metaexploración. Compartir. Entonces, tarea número 2. La tarea número 2, entonces,
no tiene tanta diferencia en todo caso con lo que ya hicieron. Vamos a compartir. ¿Se ve o no? A ver, vamos a compartirlo, que no haya problema. Ahí estaríamos entonces con nuestra tarea número 2 de método de explotación. Bueno, el principio es el mismo. Ustedes eligen ahí uno, dice elegir de Google fotos del block caving o panel caving que ustedes van a revisar. Descripción en detalle de los desarrollos realizados por niveles y en la vertical y en su figura elegida. O sea, aquí es describir, en realidad, si ustedes ya vieron, este método lo único que hace primero es desarrollo. Desarrollo. Entonces, darle algunas dimensiones, ¿cierto? Para saber cuánto es la separación que hay entre galerías, entre piques. La maquinaria utilizada acá, ¿no es cierto? Es la Simba, con 2,5 pulgadas. Lo vieron en los ejercicios ahí de costo, donde aparecía el diagrama de disparo. Ahí están todos los datos prácticamente. Ustedes lo único que tienen que hacer es revisar según si es block caving o panel caving. Entonces, hacer la diferencia. Uno de los dos tiene que ser. Y a ese desarrollo entonces le van a describir. Indicar número de galerías de producción, de hundimiento, buitras, embudos, si su método es el block caving. ¿Cierto? Si es block caving, hay que ver las buitras, los embudos. Contar en realidad si tienen 100 metros y los embudos tienen 10 metros. Entonces quiere decir que hay 100 embudos, hay 50 buitras, 5 galerías de producción, 5 galerías de hundimiento. Eso es todo, no tiene gran connotación en todo esto que está acá. Es más que nada, el ejercicio lo que quiere es que identifiquen claramente cada una de estas labores, porque este es un método de preparación. Termina con la socavación, ya sea en el nivel de hundimiento antes o después, no es nada más. Si en el caso del panel caving, el número de zanjas por calle, ¿cierto? Ya dijimos que las galerías de producción van cada 30 metros y las otras cada 15 o 17 metros. Y sus dimensiones habituales. Aquí trabaja solamente el scoop, así que el tamaño es el tamaño del scoop más las condiciones de seguridad, no hay más. Explique la ventilación de la zona de explotación. De eso prácticamente no se vio ninguna lámina y por lo tanto lo vamos a explicar inmediatamente. Tenemos entonces la ventilación, entonces tenemos nuestras galerías de producción, ¿cierto? Ya sabemos que son las más largas, ¿no es cierto? Y las galerías zanja van en sentido contrario. Esas serían las galerías de producción. Galería de producción, galería de producción, galería de producción, N galería de producción, vamos a poner una más abajo. Ya. Entonces, la ventilación se realiza, con galerías que van en sentido perpendicular a la galería de producción. Vamos a dibujar eso ahí. Entonces, normalmente hay una galería de ventilación que avanza en ese sentido, ¿cierto? Cruza la galería de producción y baja y sale por afuera por la galería con aire viciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dibujar acá para no confundir. Entonces, acá tenemos nuestras galerías de producción. Vamos a dibujarla ahora lineal en elevación. Entonces, ahí tenemos nuestra galería. Y acá tenemos nuestra galería de ventilación. 10 metros más abajo, más o menos, de la galería de producción. Entonces, ahí tenemos nuestra galería de producción. De producción arriba. Entonces, y las galerías van 10 metros más abajo. Entonces, ¿cómo se comunican esto? Con chimenea. Con chimenea. Entonces, con chimenea. Entonces, ¿por qué tienen esta situación? Entonces, lo que pasa es que las galerías, estas chimeneas se van comunicando a medida que viene avanzando la explotación, a medida que la explotación avanza, ¿no es cierto? Van
abandonando ciertas galerías de producción, producto que se ha sacado todo el mineral, se van habilitando otras. Entonces, estas chimeneas van en ese punto, en el cruce, el aire entra por esta galería, se desplaza completamente por la galería y llega a los lugares de producción. Sube el aire por esta chimenea, cruza por la galería de producción, ¿cierto? Y baja por el otro extremo y sale para afuera. Entonces, ese es el sistema. Ahora, ¿cómo se ventila la galería de hundimiento? Con ventilación forzada, ¿cierto? Quiere decir que se instalan tubos de ventilación y ¿cuánto que se llama esto? Ventiladores, de tal manera que el aire sube por los embudos, zanjas, hacia los niveles de hundimiento, se fuerza el aire y después vuelve y sale por acá mismo. Entonces, el nivel de hundimiento se ventila artificialmente, ¿no es cierto?, desde galerías de producción. La galería de producción es la que circula el aire y se va abandonando. Entonces, ese es el sistema de ventilación. Tiene dos galerías, ¿no es cierto?, que recorren, pueden haber miles de labores de producción, pero va perpendicular 10 metros más abajo. Esa lleva el aire a los frentes de trabajo, entonces, y a medida que viene avanzando la explotación, se van habilitando las comunicaciones. O sea, no es que estén todas estas chimeneas abiertas, no tiene sentido. Si aquí no ha llegado la producción, no tiene sentido que yo haga la comunicación. El aire es flojo, va a subir por acá y va a salir para afuera y no va a llegar a los frentes que la necesitamos. Entonces, por eso la comunicación va en los frentes. El aire llega al final y a medida que se va abandonando, ¿cierto? A medida que el hundimiento va llegando acá, ya no necesitamos, o sea, se abandona la galería de producción, se va corriendo solito. Entonces siempre se va ventilando, se va habilitando estas chimeneas de ventilación a medida que uno va comunicando. Las oportunidades que fuimos a la mina del Teniente, ahora cuesta mucho ir a la mina del Teniente, lo pasean en un bus, no se ve nada en realidad. Pero antiguamente, cuando no había tanto problema de seguridad, nosotros caminábamos por la galería y los estudiantes preguntaban, bueno, ¿y a dónde está la galería de producción? ¿A dónde está la galería de hundimiento? Íbamos por la galería de hundimiento y todos preguntando cuál era la galería de hundimiento, como acostumbrados a ver planos, ¿cierto? No se apreciaba. Y veíamos las chimeneas de ventilación y estaban comunicadas, ¿cierto? Pero bueno, esa es la situación. Es simple el sistema de ventilación, no es muy complejo, son dos galerías paralelas, ¿no es cierto?, pero que van 10 metros más abajo. Una sirve para llevar el aire fresco, ¿no es cierto?, en esa dirección viaja el aire fresco y sale por esta de retorno. Entonces el aire viciado va saliendo por acá. Ahí está, arrastra todos los gases, ¿no es cierto?, todo el polvo que se va generando en los niveles de producción y lo saca hacia afuera y lo lleva a la superficie. Bueno, ese es el esquema de ventilación. Entonces, volviendo acá, elegir de Google fotos de block caving o panel caving, descripción en detalle de los desarrollos. O sea, vamos a tener un nivel de transporte, ¿no es cierto? Ese nivel de transporte, si tiene camiones, si tiene cintas transportadoras, va a depender de la figura que ustedes eligieron, ¿no? O tiene ferrocarril. Entonces ustedes van a ir describiendo los desarrollos, las dimensiones aproximadas que pueden tener, ¿cierto? La inclinación, describir bien los niveles desde el nivel de la base, ¿no es cierto?, del nivel de transporte hacia arriba, los piques de traspaso, material, todo describirlo, porque este es un método de desarrollo. Hay que construir todas las labores antes de llegar al hundimiento. Por eso es importante que conozcan, ¿no es cierto?, más o menos las secciones, la galería, piques, maquinaria, desarrollos, diagramas de disparos más comunes. Si ustedes vieron en la galería de producción, en el video, solamente trabajaba un equipo por calle, no puede trabajar más, o sea, imposible. La galería está hecha para el equipo, no para que transite a alguien, es muy peligroso llegar a transitar a alguien. Explique la ventilación de las zonas de explotación, entonces acá estos son números, indicar número de zanjas por calle y sus dimensiones habituales. Explique y dibuje la construcción de un embudo o zanja, incluir maquinaria utilizada, diámetro de chimenea si es necesario.
de la chimenea, si es necesario, por ejemplo, si es embudo. En el embudo que explicamos el otro día, si es un desquinche hacia arriba y después luego con perforación manual, ¿cierto? Se avanza hasta darle forma al embudo. Pero en la zanja ahí vamos a tener una chimenea, ¿cierto? Incluir maquinaria utilizada, diámetro de chimenea si es necesario. Separación entre los niveles de hundimiento y nivel de producción. También estimarlo, ¿no es cierto? Ya ahí hay varios, en las figuras que yo mostré, hay varias datas, entonces ustedes se preocupan de más o menos comparar y ahí van llenando. Este es un ejercicio bastante simple, en realidad no tiene más que nada que ustedes logren a través de dibujar, de explicar cada una de las cosas que entiendan el método. Explique el funcionamiento de los buzones. Los buzones, entonces, yo no he puesto ninguna foto de un buzón, la voy a tratar de poner para que vean cómo funciona eso. Si se meten al Google, entonces pueden poner buzones mineros y ahí van a poder ver también cómo funcionan, cómo se desarrolla la carga, ya sea camiones o carros de trenes. Diagrama de perforación de la zona de socavación. Ahí, bueno, ya están más o menos hechos, lo que tienen que hacer es tratar de repetir eso, más o menos determinar la separación en el fondo, pueden tomar algunos ejemplos de los que están ya hechos. Este es un ejercicio entonces que requiere un poco repetir lo que está hecho, explicar lo que está hecho, nada más. Carga de un barreno con explosivo. Entonces, bueno, esto siempre tenemos que tener presente cómo se cargan los barrenos, ¿cierto? Porque es importante, o sea, sin la carga del barreno no se puede tronar, en la zona de socavación, solamente en la zona de socavación. Barre, en cuanto a la distancia, los retardos utilizados, ¿no es cierto? Explicarlo cómo sería la tronadura, iniciación de la tronadura. Bueno, ya es lo mismo con nonele o electrónico. Explicar cómo se inicia la tronadura, ¿no es cierto? Cómo se activa, ¿no es cierto? Cómo se quema la llama, ¿no es cierto? Para activar los noneles. Factor de carga en la zona de socavación, o sea, más o menos está estos cálculos hechos. Si ustedes toman el archivo que yo pasé, están los cálculos hechos, entonces ustedes traten de interpretarlo, no copiar a la igual, o sea, pueden tomarlo como referencia para que no sea tan igual. Cartilla de tiraje. La cartilla de tiraje, entonces, es un programa de extracción. Las minas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que lo que se espera de una mina, ¿no es cierto?, de un block cave, ¿no es cierto?, si esta es la zona de hundimiento, vamos a hacer esto, ¿no es cierto?, la zona de hundimiento. Esta es la zona de hundimiento, acá está la socavación, ya está fracturando. ¿Cuál es el problema que tiene esto? ¿No es cierto? Es que si ustedes vieron el video, el hundimiento se va produciendo en cono, una cosa así, se va subiendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más o menos eso. Entonces, lo que se quiere, los mineros lo que quieren más o menos es que esto no sea así, que se saque en forma horizontal, ¿cierto? Ojalá que el bloque fuera bajando en capas horizontales. De hecho, tenían un sistema, ¿no es cierto?, de rayos láser para controlar. ¿Qué es lo que pasa? Que en las zonas del medio, la extracción es muy rápida de material, pero en las zonas extremas es más lento. También fractura la roca un poco distinta. Estoy tratando de simular un bloque, ¿no? Entonces acá es más lento, ¿no es cierto? Y como a la gente le pagan por cantidad de buitras llenas o extracción de baldadas, ¿no es cierto?, en el caso del scoop. Entonces tratan de sacar donde está más liviano y no tanto en las partes más complicadas. Entonces, lo que se quiere con este cartilla de tiraje es que se indica exactamente cuánto tiene que sacarle a cada buzón, o sea, a cada punto de extracción, perdón, a cada punto de extracción, ¿cierto? Ya sea embudo o zanja, el scoop tiene que sacar 10 baldadas de cada una de las zanjas, por ejemplo. O en los buzones tiene que llenar 10 buitras de cada embudo, tiene que llenar 10 buitras. Entonces, esa es la carta de tiraje, un programa de producción diario para lograr de que este bloque avance lo más rápido posible, o sea, lo más parejo posible. Debido a que con este sistema de fracturamiento que tiene la roca, ¿cierto?,
Si nosotros tenemos el hundimiento acá, el hundimiento, también esto va a llegar muy rápido acá arriba y se va a introducir, ¿no es cierto?, el estéril a la zona de explotación y resulta que aquí vamos a tener mineral y ahí estéril. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Dilución. Pues se ha encontrado que más o menos el 30, el 40% del mineral que se extrae del bloque se hace limpio, puro mineral. Pero posteriormente, producto de este problema, ¿cierto? Que el bloque o el panel, en la parte del medio siempre factura mejor, el estéril y trata de ingresar más rápido y entonces empieza a producirse la dilución. La carta de tiraje entonces es un programa que indica exactamente cuánto mineral debe sacarse de cada uno de los buzones para que esto tiende a bajar parejo. Borrar todo. Explicar el traslado del mineral desde los puntos de extracción a la planta. Bueno, es más o menos lo mismo que el caso anterior, ¿cierto? Que se puede sacar por socavones, por rampas, otros detalles que puedan surgir. Entonces, si ustedes ven, no es mucho, más bien lo que hay que hacer es explicar el bloque que ustedes han elegido. Información complementaria, explicar, dibujar claramente cómo se ve la chimenea, para los bardes, ¿no es cierto? Más o menos salen un poco cosas más parecidas, no vamos a cambiar demasiado. En las galerías de hundimiento, entonces, o en las zanjas, se puede determinar cuánto el arco. Cálculo explosivo por el barreno, explosivos por carga, entonces, emulsión, cartucho. Generalmente cartucho. Estos explosivos son exactamente iguales. ANFO, con mayor razón en la zona de socavación, porque tenemos barrenos, muy pocos barrenos inclinados, prácticamente todo es con aire comprimido. Detonadores pirotécnicos, entonces, electrónicos, para determinar el factor de carga. En eso va a ser diferente, o sea, aquí el cálculo tienen que hacerlo ustedes. Si bien se pueden guiar por lo que tienen la figura, ¿no es cierto? Tienen que usar estos valores para que ustedes tengan su propio valor. Incluso calcular la perforación específica. No aparece acá, pero también se puede calcular la perforación específica. No lo puse acá, se me pasó, pero se puede colocar la perforación específica en la zona de socavación. Aquí entonces podemos agregar antes del factor de carga, perforación específica. La perforación específica entonces se refiere a la cantidad de metros perforados dividido por los metros cúbicos de roca removida. Eso es todo, no tiene gran, pero es importante tenerlo presente como cálculo. No lo puse acá, pero lo tienen que agregar. Bueno, ese es más o menos el tema del ejercicio, que quiero que se aprenda en el método explicando. Entonces tienen que explicar bien todos los detalles, el máximo detalle, en función del video que mostré y en función de la lámina. Toman la foto, ¿cierto? Eligen una foto y comienzan a explicarlo. Todo eso a mano, ¿eh? Igual sigue el tema a mano. No puede ser de otra manera. Informe a mano. No he visto todavía los informes, llegaron los 24, los 28, perdón, que tiene este curso. Así que pronto lo vamos a revisar para ver algunos detalles que pudiéramos repetir, algunas cosas malas. Las notas, obviamente, no se las voy a entregar todavía porque, qué sé yo, las vamos a entregar cuando ya tengamos unos 3 trabajos juntos. Estos trabajos deben de tener nota azul, sin problemas, si han seguido los procedimientos y que no debieran tanto preocuparse. Lo que pasa es que si hay un trabajo muy bueno y tiene un 7, entonces a lo mejor para el siguiente me puede hacer un trabajo pésimo y sacándose un 1. Entonces, por esa razón es que voy a conservar un poco los trabajos, las notas hasta poder instalarlas, o sea, poder entregarse ya definitivamente. Pues estos problemas, estos trabajos que estamos dando con todas estas indicaciones, no debieran tener notas rojas por ningún motivo. Ningún motivo, a pesar que hoy día vinieron apenas pocas personas, 9 personas de 28 parece que se relajaron,
o tienen otros trabajos que hacer en realidad también, no es el único curso este. Bien, ¿alguna pregunta de las niñas que están acá? Participantes. Tenemos Aileen, Anais, Bastián, Camila, Constanza. Vinieron puras niñas, hartas niñas, excepto Luciano llegó también, Tiara, Vania. Vania está llegando un poquito tarde, siempre está como conectándose. ¿Alguna consulta de lo que es el trabajo este mismo? ¿Alguna duda? Nosotros el próximo jueves es feriado y el viernes ya la universidad no va a haber actividad, así que tenemos del lunes al miércoles, lunes y martes tendríamos nomás. Entonces, es bueno que vayan trabajando en esto porque el día martes vamos a pedir a 2 personas que hagan una presentación. El día martes. Así que vayan trabajando, lo vamos a hacer al azar para que todos vayan trabajando, no vamos a dar nombres. Yo aquí voy a nombrar a algunos de los que están acá para que presente cuál es su figura y cómo ha descrito todo esto que está acá. Entonces acá hay una descripción del método. Ustedes ven, no hay grandes cosas, la maquinaria, cómo se construye, las dimensiones, el proceso de hundimiento. Entonces esa es una parte que cuesta a veces entender cómo se realiza. Aquí tenemos entonces. Como les indicaba yo, si este no me sirve, este lápiz. Entonces, como les indicaba yo, normalmente ya sea un panel o un bloque, necesita 2 lugares hundidos. Necesita 2 labores hundidas. Todo eso está hundido. Obviamente, y tenemos 2 lados acá, obviamente que están vírgenes. ¿Cierto? Es donde están las galerías. Acá está todo la galería, entonces van en esta dirección, la galería de producción, la galería zanja. Galería de producción y la galería zanja que han cruzado. Vamos a ver lo que es el panel. Me están saliendo muy buenos, pero siempre diagonales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hundimiento se hace en esta dirección. Se va quemando en esa dirección. Entonces, como esta parte es como si a una mesa le sacaran las patas de una esquina, entonces va teniendo un punto débil. Este hundimiento entonces se va proyectando a medida que va avanzando la explotación. Entonces vamos tronando galería en la parte de hundimiento y esto sigue avanzando. Esto es una ítem planta. Ahora, uno de los temas que la duda es cómo generamos este hundimiento. Entonces, si estamos en este nivel y queremos pasar a este nivel, ¿cómo traemos el hundimiento que está acá arriba? ¿No es cierto? El hundimiento significa que hay rocas que están fracturadas. Ahí está el hundimiento. Y ahora hay que traerlo acá. Entonces, en el caso del teniente, usan el método de explotación Surley Caving, que es con galería. Entonces las galerías van trabajando igual que el Surley Stopping, con galería, ¿no es cierto? Y va bajando acá. Van arrastrando hasta que traen el hundimiento acá abajo, con puras galerías. Entonces con puras galerías van trayendo el hundimiento hasta que llega acá. Y eso lo hacen en todo el contorno del trabajo. Entonces, eso es cuando pasan de un nivel a otro, que no tiene hundimiento. Aquí está el hundimiento y hay que traerlo acá ahora. Y ahí va a empezar después luego el avance en esa dirección. Entonces tiene mucho trabajo previo, ¿no es cierto?, para crear el hundimiento. Uno no se imagina muy bien a veces todas estas cosas, pero de esa forma. Ya sea panel o block, tiene que tener 2 lados hundidos. ¿Y cómo se genera hundimiento? Entonces, inicialmente fracturando la roca, generando un contorno de hundimiento, entonces trayéndolo lentamente. O sea, este trabajo no se hace en galería, las galerías se van hundiendo una a una hasta llegar al nivel inferior. Cuando veamos el Surley Caving van a entender esta parte. Por ahora estamos en este método. Entonces, borrar todo el gráfico. Esa es una parte que es bueno construir.
Bueno, le he preguntado a una de las niñas que están ahí, porque hay dos varones. Bastián, a lo mejor usted quiere decir algo. El primero a la lista. Bastián, No, no tengo, por ahora todavía no tengo, no hasta que tiene, empiece a hacer la tarea todavía no tengo preguntas. no tiene duda, o por lo menos se ve que se puede hacer. Sí, sí, yo creo que es similar al trabajo anterior. Sí, es muy parecido, pero lo que pasa es que los métodos son extracción de mineral, entonces hay perforación, tronadura, equipo. Lo que cambia, digamos, es el formato, digamos, es cómo se extrae. Primero, este es un método, ¿no es cierto?, que se aplica a un yacimiento masivo, donde hay grandes producciones. Este es el único método de la gran minería, ¿no es cierto?, que pertenece, o sea, de este método de explotación, que pertenece a la gran minería del cobre. Lo aplican las minas que son antiguas, o sea, el teniente lleva 115 años, Chuquicamata, que está pasando a subterráneo también ahora, la Andina, que es del año 70, en 1970 empezó su explotación, y el Salvador, que esa empezó en los años 50. Antiguamente la minería del Salvador, El Salvador se le llamó exclusivamente porque salvó a Potrerillo, que era la explotación que había antiguamente. Bueno, y ellos aplicaron este método antiguo y se ha mantenido. En cambio, toda la minería nueva, ¿no es cierto?, toda la gran minería actual es por rajo abierto. Todas las inversiones que se han hecho en la minería son por rajo abierto. ¿Por qué? Porque, bueno, permite grandes producciones y puede extraerse gran cantidad de material. Hay un trabajo que vamos a hacer más adelante del rajo abierto, obviamente. Como vamos a medir este curso con puros trabajos, en algún minuto estamos viendo cómo hacer una prueba, pero una prueba bastante simple, a lo mejor, para ver conceptos, para ver alguna cosa que se haya escapado, ¿no es cierto?, en los ejercicios. Pero lo que pasa es que estamos viendo cómo medirla, cómo hacerla, cómo medirla. Bueno, pero esa es una etapa que viene a continuación. Tenemos entonces ya, no, nadie más quiere preguntar, entonces lo dejamos ahí. Todavía nos quedan unos minutos, nos quedan 6 minutos. Entonces vamos a pasar a este curso método de explotación. Entonces, acá tenemos ese objetivo, substop en operaciones unitarias. Tenemos entonces, hemos visto de estos temas que son del curso: desarrollo vertical, equipo de inflación, fusivo de detonadores, secuencia de disparos, acceso y bloqueo a los mineros. Y tenemos, no puse la fortificación. No puse la fortificación. Está ahí arriba, pero no la puse acá. A ver, veamos objetivo. Ya. Mira, acabo de ver un detalle. Veamos entonces, no está el curso, el directorio, porque podía sacarlo de ahí de la operación. Bueno, vamos a ver alguna cosa más, ¿no? Y vamos a dejar hasta acá la presentación. Aquí tenemos entonces esto que está acá, es eso que está ahí en pantalla. Transporte, entonces, secuencia de disparo, acceso y bloqueo a los mineros, tracción vertical, desarrollo vertical. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá mejor. No tengo el tema, digamos, me demoré menos de lo que tenía planeado. Así que vamos a bajar esto que está aquí, a cerrar, a bajar la grabación, ocultar, detener grabación.